Está con nosotros el consultor y especialista en comunicación política, Mario Riorda. Cuando uno dice consultor, enseguida piensa, vamos a hablar de encuestas. Yo le recomiendo especialmente esta entrevista porque Mario Riorda es un cordobés que trabaja a nivel nacional, da clases en universidades de Europa y Estados Unidos y viene de trabajar, por ejemplo, en Ecuador. Les recomiendo especialmente esta entrevista. Buenas noches, Mario. Muchas gracias por estar con nosotros. Te encontramos en Córdoba ocasionalmente, cada vez pasas menos tiempo, te las pasas recorriendo sobre todo América Latina. Quería preguntarte, ¿cómo describís cuando estás en otros países lo que está pasando en Argentina? ¿Cómo describís el proceso de Javier Milei frente al gobierno nacional? Yo creo que mitad experimento y mitad shock, ambas cosas, ¿no? Digo experimento porque muchos no terminan de entender a dónde va a terminar esto, para bien o para mal, independientemente de que hayan votado o no hayan votado a Javier Milei, pero sí es una rareza que quien gestione el Estado sea el principal enemigo del Estado. Y esto sí es una cuestión experimental sumamente interesante. Pero además un shock que tiene que ver no tanto con lo político, sino con el estilo político específicamente, con, yo diría, la extravagancia como elemento principal, incluso la incivilidad, que es un elemento con el cual describimos en la comunicación política este tipo de perfiles, que pareciera ser que no tienen ningún punto de diferencia entre un fenómeno electoral de oferta, de visibilidad, de espectacularidad, con la idea de gobernabilidad, asociada básicamente a pensar el largo plazo en el ejercicio, valga la redundancia, de un gobierno. Entonces, diría que es esto, ¿no? Es una situación de gran interrogante hacia adelante, que por un lado lo podríamos ver en experiencias, si no similares, como mínimo equivalentes desde el punto de vista ideológico, aún con grandes diferencias, que es lo que ha sucedido particularmente en Estados Unidos en la primera presidencia de Donald Trump o incluso en la presidencia de Brasil, ¿sí? Pero tampoco es equiparable este estilo, porque incluso en términos como mínimo de política económica son diametralmente opuestos. La apertura indiscriminada por un lado, el proteccionismo extremo por el otro, ¿no? Entonces, creo que todavía, además ha pasado muy poquito tiempo. Parece que pasó un montón, pero ha pasado un año y poquitos meses. Entonces, siempre digo, el mejor modo de evaluar a los gobiernos es ver cómo terminan, no cómo arrancan. En la espectacularidad arrancan prácticamente todos, que terminen bien, la excepción. Hay como un consenso de algunos analistas, especialistas, consultores, de que Milei, digamos, con todo eso que vos describías como marco, tiene muy poco apego a lo institucional, digamos, es decir, todo esto, la característica que tienen todos estos populismos de derecha, si lo podemos caracterizar de algún modo, es que no tienen demasiado apego. Aquí en Argentina tenemos el último ejemplo, las iniciativas de tratar de poner dos jueces de la Corte nombrados por comisión, tuvo que ir hacia atrás, una forma de relacionarse con la prensa y demás. ¿Qué ves de eso, digamos? ¿Es cierto, compartir esa mirada de que lo institucional es un poco relegado? A ver, si uno como jefe del Estado niega al Estado, evidentemente niega las instituciones. Usaste, Mariano, la expresión populismo. Yo creo que le queda muy poco o es chiquito ese adjetivo para definir. Creo que hay un consenso internacional, particularmente en el núcleo de ciencia política, de llamar a estos gobiernos ultra radicales de derecha, ¿sí? Que no son de derecha, son ultra radicales de derecha. Lo cual no significa que en términos electorales capten gran parte del voto de derecha, incluso hasta de centro, especialmente en las primeras etapas que recolectan mucho el voto castigo, enojado o hastiado con el pasado, ¿sí? Pero evidentemente creo que a la corta y a la larga muchas de estas expresiones son catalogadas de modo extremista como un fascismo, creo que tienen algunos puntos de contacto, de otro modo simplemente como un ejercicio de extremo pragmatismo, ¿sí? Es sumamente interesante que hay una línea intelectual en el mundo y no alternativa. Si uno sigue lo que está pasando en el mundo, me voy a quedar con una sola, pero son la mayoría de las universidades, una sola, que es Harvard, ¿sí? Hay una puja entre el gobierno de Trump y la Universidad de Harvard, probablemente la universidad número 1, o por lo menos en el top 3 del mundo, ¿sí? En términos de importancia, que tiene que ver básicamente con respetos.
que tiene que ver con libertades, que tiene que ver con marcar líneas de lo que es aceptable o no desde el punto de vista de la institucionalidad. Por lo tanto, evidentemente, independientemente de que uno pueda jugar más cerca o no de un adjetivo muy duro o más liviano, sí es evidente que empiezan a ser formas o se asemejan o tienen prácticas adentro, si no en la totalidad, al menos yo diría nichos de estilo que forman parte de las democracias iliberales, con iliberales. ¿Qué es esto? Tienen formas marcadamente democráticas, pero tienen procedimientos poco democráticos, ¿no? Pensemos, perdón, me dije una sola y me quedo con este ejemplo. Independientemente que está avalado por emergencias en plural, piensen todo el arsenal de anuncios cotidianos de Sturzenegger. Hay una modificación absolutamente arbitraria, algunas muy necesarias, pero desde todo punto de vista necesarias, y algunas muy arbitrarias, incluso con conflictos de intereses ahí latentes, que nadie sabe, finalmente y a ciencia cierta, todo lo que trae aparejado en términos de negociaciones previas y de impactos futuros. Hasta ahora hablábamos de Argentina con crisis económicas, no poder resolver la parte económica, pero en lo institucional estable, regular, desde hace 40 años. ¿Dejó de ser un valor para la sociedad argentina eso, el respeto institucional, más allá de lo que hace Milei, para el votante y para la vida común de todos los argentinos? ¿Dejó de ser un valor la democracia? No sé si para todos, yo diría que en el ranking latinoamericano los únicos dos países que todavía tienen cierto apego democrático es por lejos Uruguay, mucho más que nosotros, y en segundo lugar Argentina. Ahora, me tocó ser el asesor del actual presidente en su campaña electoral, Yamandu Orsi. He trabajado durante 1 año y medio prácticamente en Uruguay y he podido acceder a estudios de opinión pública que ponen, yo diría que relativizan esa postura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el sector juvenil, prácticamente la mitad les da exactamente lo mismo. Uno podría decir simplemente, bueno, no conocen, no han vivido, no han tenido la experiencia de un gobierno de facto. Lo cierto es que al margen de que se dé, al margen de poder explicar por qué se da, es una realidad. Ahora, en el resto de América Latina, prácticamente la mitad o más, dependiendo de los países, les es absolutamente indiferente quién gobierna. Y esto también es interesante, digo, porque no tan solo hablo del miedo que pueda generar democráticamente los gobiernos ultrarradicales de derecha, sino también pongamos los clásicos ultrarradicales de izquierda, ¿no? Por citar a Venezuela y Nicaragua, que no son los únicos ejemplos. Entonces, hay ahí una tensión en estos extremos que en gran parte cooptan el Estado. Creo que el gran drama de esto es la cooptación. Y cuando hablo de cooptación es cooptación de las instituciones en general, modificación arbitraria de las reglas de juego, particularmente de las reglas de juego electorales, sometimiento de la prensa es uno de los elementos, pero es el sometimiento de los legislativos, es el sometimiento de la justicia. Incluso hay experiencias, la de Perú es fabulosa, es durísima, pero es fabulosa por su novedad, porque la cooptación es inversa, es el legislativo en una especie de acuerdos corporativos que han cooptado a un ejecutivo débil. Pensemos que Dina Boluarte, el actual presidente, tiene el récord de peor valoración, hoy mide 3 puntos de imagen positiva, 90 y tantos de rechazo. Es decir, es la nada misma ese gobierno. Pero también, ¿cómo se explica esto? Es una realidad que empieza poco a poco a atravesar Argentina. Mucha de la estabilidad económica regional se explica por la economía informal. En el caso de Perú, el 70% es informalidad. ¿Sí? Mario, te quería preguntar, ya que hacías mención de la cuestión regional. La otra característica del gobierno de Milei, además de su poco apego institucional, es que el relacionamiento externo. Es decir, nosotros después de Menem tuvimos todo un proceso de mirar a la región. Bueno, el Mercosur como principal UNASUR, que hoy prácticamente ya no existe y demás. Digo, ¿qué significa para la Argentina que tu referencia sea América del Norte, es decir, que sea Estados Unidos y que no sean tu socio con Brasil? Diego, nuestro principal socio comercial, estamos como en dos planos totalmente distintos. Bueno, la pérdida de la condición pragmática de pensar al mundo como mundo. Básicamente, si algo que ha pasado, sobre todo no es la llegada de Milei al poder, sino de Trump al poder, es que se acabó literalmente el orden que existía. ¿A dónde vamos? No tengo ni idea. Probablemente nadie sepa. Pero evidentemente
Hoy, en un marco de un mundo tan cambiante aceleradamente, la dependencia de un único factor de poder, que por si fuera poco es el más criticado internacionalmente, no sé hasta dónde pragmáticamente es virtuoso. Esto no significa que hay que darle la espalda a Estados Unidos. Yo no he planteado eso. Lo que digo es que si tu principal socio toma como principal medida, y perdón por la redundancia, un arancel y que te afecta, evidentemente quedas un poco descolocado. Exactamente. Entonces, la cuestión es, ¿hay que mirar al regionalismo? Bueno, siempre, y sobre todo a Brasil. Nosotros tenemos una articulación económica gigante en términos de exportación a Brasil. ¿Hay que mirar China? Evidente, pero el mundo hoy es otro. Por lo tanto, la única dependencia a un poder, que por si fuera poco es un poder que hoy está siendo juzgado negativamente a nivel internacional, me parece que no solamente no es pragmático, sino que es una apuesta de riesgo, ¿no? Enseguida vamos con Julián Cañas a analizar casos concretos. Pero volviendo a la política interna, ¿cómo se reconstruye el centro? Suelo decir, pero esto es absolutamente relativo, que a un centro le va bien cuando los dos extremos fracasan, ¿sí? Entonces, yo creo que la reconstrucción del centro dependería del resultado de Milei. Porque evidentemente, si uno pudiera ubicar al kirchnerismo en el marco de un extremo, si no una izquierda dura, pero sí claramente no es centro, ha tenido políticas de contacto con el centro, en algún momento sí, pero claramente es una opción de izquierda y centro-izquierda, diría más bien de centro-izquierda que de izquierda, que no sé si ha terminado mal. Probablemente el gobierno de Alberto Fernández ha terminado mal. El resto ha terminado con altos niveles de polarización y radicalización, que no significa que termine mal. De hecho, prácticamente son excepciones los países donde no hay radicalización. Yo diría que hay como 3 niveles, ¿no? Por un lado, el nivel de polarización. Es normal, Uruguay tiene polarización, ¿sí? Después está la polarización con radicalización. Bueno, ya la grieta es tan grande que prácticamente no hay contacto. Y después hay un punto extra, que esto tiene que ver incluso con nueva literatura norteamericana, que es lo que se le llama partisan sorting, que la traducción al castellano sería clasificación política. ¿Qué es esto? Ya no solo entiendo que hay grieta, sino que mi vida, y esto es dramático, piensen en sus relaciones cotidianas, yo empiezo a organizar mi vida de acuerdo a quién está cerca de mi núcleo de pensamiento. Cito un libro norteamericano, elijo dónde pasar las Navidades, porque sé que no se va a hablar de política de tal espectro ideológico, sino del otro. Elijo a quién contrato, elijo con quién estoy de novio, elijo mi núcleo de amigos. ¿Por qué? Porque son como una especie de islas o zonas de confort ante tanta hostilidad política. Yo creo que Argentina está entrando a este punto, ¿no?, de clasificación política, de partisan sorting o political sorting, que tiene que ver con empezar a dejar de convivir con gente que piensa distinto, vota a Milei o no votó a Milei, da lo mismo, ¿sí? Es muy violento socialmente, ¿no? Digo, si hay un fenómeno que las redes sociales han instalado aquí, que es la tribalización, es el máximo nivel de tribalización. Una tribu que no convive con otra tribu, o múltiples tribus o pequeñas tribus que no conviven con otra tribu. Entonces, en esta dimensión, en este espectro, para no escapar a tu pregunta, Virginia, no hay modo de pensar en centros que implicarían puntos de contacto hacia un lado y hacia el otro. O a lo sumo el centro no deja de ser una tribu más, ¿no? Una tribu que en gran parte, yo no sé si por una cuestión de autocuidado o lo que fuera, se ubica más bien en el silencio. Es decir, no forma parte de estas polarizaciones. Julián. Riorda, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Siguiendo un poco con este análisis, hasta diciembre pasado el presidente de la Nación parecía que ocupaba todo el escenario político. En los últimos 2 meses, todas las encuestas marcan que hay una caída en la imagen positiva del presidente. La consulta concreta es: ¿qué dirigente a nivel nacional está emergiendo como una opción a los libertarios? Y le vamos a mostrar 3 dirigentes importantes a nivel nacional para que nos den una definición. Cristina Fernández, Mauricio Macri y Juan Schiaretti. ¿Debo ir por ese orden? Arranquemos por Cristina Fernández. Probablemente, Julián, no haya nadie que emerja, sino en todo caso que dejó de ser tan preponderante y excluyente como opción política Milei. Por lo tanto, los otros estaban ocupando un espacio que hoy se visibiliza más en la caída del actual líder. Cristina Fernández de Kirchner, bueno, no hay duda que tiene una potencia institucional por su pasado enorme, ¿sí?, con una negatividad, con un diferencial negativo, es decir, más negatividad que positividad, pero siempre ha mantenido un piso.
En el descenso del presidente su piso se hace más visible como virtud para ella o para el peronismo o para el kirchnerismo. Yo creo que sin lugar a dudas es la gran opositora actualmente e independientemente de su proyección electoral está marcando yo diría la discursividad opositora integral. Y en esto, Julián, hay algo muy importante. La caída de Milei no es menor. Yo diría que más o menos Argentina va de 40 a 43% de aceptación de Milei y de 55 a 60% de rechazo a Milei. Allí también Cristina Fernández tiene una oposición interna que le ha surgido en el peronismo como Axel Kicillof. ¿Cómo lo ve a Kicillof? Bueno, yo creo que en gran parte se superpone, su voto se superpone, su imagen, son básicamente parecidos, aunque Cristina tiene más potencia opositora y Kicillof tiene más potencialidad electoral. Brevemente, pero sí. Definí potencia y potencialidad. Potencia es actual, se ve, claro. Potencialidad es futura, habrá que confirmarse. Bueno, tenemos a Macri y Schiaretti que habitualmente han coincidido mucho en sus definiciones, su postura ideológica. Macri lo ve como protagonista, Schiaretti está creando un nuevo partido, ¿cómo lo ve a nivel nacional? Macri es bastante raro o atípico entender si tiene una rutina, si tiene, yo diría, coherencia en todo lo que hace, ¿sí? No nos olvidemos que hace poco produjo una especie de oxímoron único en la historia, que es literalmente ser la oposición que más apoya al oficialismo. Eso es una rareza, o sos opositor o sos oficialista, ¿sí? Al margen de eso, yo creo que Mauricio Macri transita en dos niveles. Un nivel que es muy equivalente a lo de los expresidentes europeos, que es ser lobista. Ser lobista yo diría, de juegos económicos, de empresas económicas, de lo económico en general. Esto es una acción que sostenidamente la realiza. Y en segundo lugar, en una especie de balancín que no queda del todo claro, sin proyección electoral propia, de hecho la negatividad probablemente sea la de Mauricio Macri y Sergio Massa, sean las dos peores negatividades de todo el ambiente político, ¿sí? Mucho más fuerte y consolidada la negatividad de Mauricio Macri que la de Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional, más allá de lo que pueda pasar en Córdoba, eso es distinto en Córdoba, ¿sí? Y en ese sentido tiene un juego un tanto hasta diría mezquino y gris, ¿no? Si defiende al PRO, si se defiende a sí mismo, si defiende intereses, si juega a favor o en contra de Milei. Es un juego híbrido, ¿no? Bastante desatado de responsabilidades o desanclado de responsabilidades individuales. Y me queda Juan Schiaretti. Juan Schiaretti yo diría que es una especie de prócer vivo ya de la provincia de Córdoba, pero que está a mitad de camino entre destetarse de ese cordobesismo y proyectarse a nivel nacional. Baste ver cuál es el juego de relaciones de poder que intenta construir en su desembarco nacional, con terceras y cuartas fuerzas provinciales. Vale decir, me da la sensación que una cosa es buscar algún nivel de incidencia a nivel nacional, va a ser muy poco efectivo con este nivel de sociedades estratégicas iniciales, que va a terminar anclándose nuevamente en un rol muy fuerte en Córdoba o con algo que tenga que ver con el cordobesismo, con una imagen que no es la misma que tuvo antes. En Córdoba sí, a nivel país, no. También Juan Schiaretti tiene desgaste nacional muy consolidado, muy significativo. Y lo que tiene, Julián, lo que tiene por sobre todas las cosas es silencio. Es un candidato que difícilmente puede instalarse nacionalmente en silencio, ¿no? Entonces, una cosa es buscar un nicho electoral vacío, que probablemente es lo que esté haciendo, y otra cosa es que tenga, y vuelvo a usar la palabra, potencialidad electoral con este tipo de armado o de posicionamiento. Hacemos la última antes de, bueno, quedamos sin tiempo. Una mención a Yarlora. Digo, recién hablaste de cordobesismo, que es toda una categoría nueva. En Córdoba, si bien ya fue trabajada por De la Sota y Schiaretti, pero bueno, esto de incluir sectores del radicalismo y del PRO lo reconfiguraron. ¿Tiene vida eso a largo plazo? ¿Fue solamente un argumento electoral del 2023? A ver, yo creo que estas transversalidades que intentó lograr Martín Yarlora en Córdoba, que no fue única, ¿no? Si uno analiza los modos de construcción de gran parte de los liderazgos provinciales, por ejemplo, Maximiliano Puyaro en Santa Fe, por ejemplo, Mendoza, por ejemplo, Neuquén y Río Negro, son 4 de los grandes distritos que apostaron a una transversalidad muy novedosa, han tenido mucho más ruido electoral que potencia, no porque se hayan roto, todavía siguen, pero que tengan protagonismo institucional presente. Convengamos que ganó
Ahora también entendamos que esa victoria fue sumamente discreta, ¿no? Y que pareciera ser que esa potencia electoral no fue tanto. Yo creo que en gran parte el cordobesismo o el peronismo cordobés sigue anclado básicamente en un 99% de voto peronista, a la cordobesa, insisto, que es muy distinto al peronismo nacional. Probablemente siga armado, pero no lo veo tan virtuoso, ¿no? Desde el punto de vista que sea la variable diferencial por la cual se explique el triunfo de Martín Yarlora. Bueno, deseamos que siga viajando por el mundo, pero cuando tenga un clarito... Se haga otro tiempito para estar con interesante. nosotros. Muchas gracias, Mario. Buenas noches. Por favor, honrado.